El 28 de abril de 2021, Colombia vivió un estallido social. Durante el primer mes de paro, se realizaron más de 12.000 protestas en 862 municipios de los 32 departamentos del país. Una movilización nacional sin precedentes que logró tumbar la antipopular reforma tributaria presentada por el gobierno de Iván Duque, retirar una nefasta reforma a la salud y la renuncia de varios ministros, además de la canciller Claudia Blum. Esta movilización fue una expresión del descontento, la frustración y la indignación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas contra la desigualdad, corrupción, impunidad, violencia contra líderes y lideresas y el hambre creciente. Un terremoto político acompañado por una desmedida brutalidad policial, manifestantes desaparecidos, detenciones arbitrarias y decenas de asesinatos por parte de grupos antimotines que arremetieron brutalmente contra la manifestación. Colombia es el segundo país más desigual del continente y enfrenta profundas brechas entre personas ricas y personas pobres. Si bien la pobreza ha crecido dramáticamente por efectos de la pandemia global, el Estado colombiano, presidido por subsecuentes gobiernos del mismo talante político, ha profundizado un modelo económico que durante los últimos años ha aumentado el hambre en su población. Según recientes cifras del DANE, en Colombia, más de 21 millones de personas viven en la pobreza y 7,4 millones en pobreza extrema. Es decir, no pueden adquirir una canasta básica de alimentos para subsistir. Mientras en el mundo se debatía una renta básica temporal para los más desfavorecidos, con el fin de frenar el avance del coronavirus, el gobierno de Iván Duque decidió ir en una dirección distinta, radicar en el Congreso una reforma económica de corte regresiva, al proponer mantener las exenciones tributarias a los grandes capitales y aumentar los impuestos al consumo de bienes básicos, incluidos los alimentos. Esta propuesta produjo un estallido social. Pero por supuesto, el contexto es mucho más histórico y mucho más estructural. Una pobreza con unos niveles muy altos que no permiten que la vida sea digna para la gran mayoría de población y que de alguna manera también ha hecho que pues ya la gente se canse, no solamente de la sobrevivencia, sino los niveles tan difíciles de esta sobrevivencia. Lo que se vio afectado en mucho también por el tema de la pandemia y el nivel de cuarentena que se llevó a cabo durante buena parte del año 2020. Creo que esa situación socioeconómica es muy importante para poder comprender tanto el estallido. Pero por supuesto, como decía, en términos políticos y en términos legislativos, una serie de demandas pues que tal vez lo de la reforma tributaria es solamente la punta del iceberg, pero debajo de ello hay una serie de demandas mucho más estructurales, como por ejemplo un tema de democracia real, efectiva, un tema de corrupción, un tema de respeto a la vida misma en todas sus formas, pero también en temas de salud, en temas de educación, de empleabilidad, de trabajo. Nuestro país se está desangrando, nuestro país está en extrema pobreza, lo que se está viviendo hoy en día. Nos mandan a quedarnos en casa, quédate en casa. ¿Cómo nos vamos a quedar en casa si no tenemos un trabajo? Si no tenemos un sustento para nuestras familias, nos toca salir. Si no nos mata el COVID, nos vamos a morir de hambre. Si no nos morimos de hambre, nos va a matar este gobierno como lo está haciendo. Porque salimos a protestar, nos matan. Yo estoy aquí es porque quiero hacer valer mis derechos. Que nosotros podamos ir a trabajar tal vez me despidan, tal vez me sacan hoy mismo, me sacan en un mes, me sacan en 2 meses. No llegar a la casa y decirle, mami, qué pena, me despidieron, no tengo con qué traer el pan de la casa.
Eso es lo que más que todo le duele mucho acá. Que uno llegue a la casa y uno esté trabajando y le diga, no mami, no tenemos para el huevo, no tenemos para el pan, no tenemos para comer en un mes, tenemos que averiguarlo por otro lado. No me parece justo eso, sabiendo que hay mucha persona que en su diario vivir tiene cosas que le sobran y hasta las botan. Asistimos al nacimiento de un nuevo país que desde las barricadas arrinconó al gobierno de Duque, que le devolvió al pueblo un respiro al no tener que pagar más dinero por los alimentos, que desveló al mundo no solo que en Colombia no existe democracia, sino que hay una nueva generación de jóvenes para un nuevo momento en la lucha de clases. Hace 2 décadas el uribismo emergió en medio de una situación de crisis económico-social, de negociación fallida con la insurgencia y el rechazo institucional. Un proyecto que se consolidó con el respaldo paramilitar y continuó el modelo neoliberal, configurando así un quebrantamiento de las luchas por el cambio social en Colombia. Tendencia que cambió hasta las luchas de las mingas indígenas a partir de 2008, el nacimiento de movimientos sociales como el Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica, las masivas movilizaciones de 2011 del movimiento estudiantil en defensa de la educación pública y el paro nacional agrario que 2 años después levantó las banderas en contra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y reclamó atención para el campo y para el campesinato como sujeto de derechos. Un acumulado de movilización que el 21 de noviembre de 2019 se expresó como un levantamiento popular y el 28 de abril de 2021, luego del confinamiento producto de la pandemia global, vuelve el protagonismo de una juventud popular radicalizada en la forma de incidir y participar políticamente en los asuntos públicos y de la nación. Las primeras líneas y el concepto como tal de una conexión de defensa de la vida y de los territorios vienen claramente de un liderazgo propio del movimiento social, no solo en Colombia, sino unos referentes que tenemos claros en países que vivieron opresiones demasiado fuertes por gobiernos autoritarios y totalitaristas que a la final implementaron políticas de muerte. Y aquí en Colombia nace en un contexto de paro nacional de 2019, cuando abiertamente empezamos a ver asesinatos por parte de la fuerza pública en vivo, como el de Dylan Cruz, que fue el primero que nosotros, pues como generación, pudimos ver con nuestros propios ojos que estaba siendo transmitido en vivo un asesinato por parte del ESMAD, y es ahí donde uno dice como hasta aquí llegué, ya no me aguanto más, sin hacer nada al respecto, me voy para la calle y así como Dylan empiezo a defender al que está atrás, porque Dylan no era un vándalo, no era un ladrón, no era un terrorista, su pecado fue devolver un gas para que otro no se ahogara y para que otro permaneciera en la resistencia. Su pecado fue devolver el gas y pagó con la vida. Nosotros tenemos piedras, lo único que combatimos es con piedras, ellos combaten con armas. Ayer destaparon el punto, no este punto y no el punto cercano a nosotros. Hoy querían volver a tapar porque ese fue uno de los puntos estratégicos para la salida del oriente de Cali. ¿Qué hizo la policía? La policía llegó arrasando con todo, sin preguntar nada, sin socializar nada. Obviamente los muchachos no dejaron. Se nos presentó un acontecimiento que se llevaron a 3 muchachos, golpearon a una muchacha que es de la resistencia del punto. Según datos de la ONG Temblores, durante los 2 primeros meses de protestas ocurrieron al menos 4.687 casos de violencia por parte de la fuerza pública, sin incluir casos de desapariciones. Se ha establecido que 44 homicidios tienen como presunto agresor a un miembro de la fuerza pública. Otros 29 homicidios están en proceso de esclarecimiento sobre si el presunto victimario pertenecía a las fuerzas de seguridad del Estado.
Además, la campaña Defender la Libertad, Asunto de Todas, ha denunciado al menos 3.274 personas que han sido detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria, aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por protección, siendo sometidas en varios casos a tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Registran 84 casos de manifestantes con mutilaciones oculares y denuncian que casi un centenar de personas siguen desaparecidas, según datos de la institucionalidad. Alarmantes cifras que develan una profunda crisis de derechos humanos que ha despertado la solidaridad y el acompañamiento de la comunidad internacional. Yo veía cómo está diseñada la lógica que implementa la policía en Colombia. Es de ser el único que tiene una policía que no depende sino del Ministerio de Defensa y por lo tanto tiene una lógica bélica porque está preparada para la cuestión militar. Yo me pregunto, ¿a qué enemigo elige ese poderoso armamento y esa poderosa fuerza? ¿A qué enemigo elige? Y cuando digo esto, digo que está aplicando lo que se llama determinarlo al enemigo y en este caso determina un enemigo que está en el interior del país. Hablamos en Bruselas con el teniente coronel retirado Omar Eduardo Rojas, experto en doctrina militar. El enemigo en Colombia no es solamente aquel que se alza en armas, no es solamente el guerrillero, el subversivo. El enemigo en Colombia tiene mucho tinte. Entonces, para las Fuerzas Armadas, para los soldados, para la policía, enemigo es todo actor social, todo actor político que tiene una cosmovisión de vida diferente a aquellos que están gobernando. Considero que ese concepto de enemigo interno que tiene el país obedece al pensamiento anticomunista que es impulsado desde los Estados Unidos. Porque a propósito, si vos ves a la policía en Argentina o en Chile, vas a ver a los mismos Robocop. Y probablemente vas a ver a los mismos, tal vez no tanto con el desarrollo de tanta sofisticación en el armamento que tienen aquí, pero sí en Chile y en la Argentina con la misma vocación homicida. El Estado colombiano ha derramado en las calles la sangre de una ciudadanía golpeada económicamente por la pandemia y harta de la antipatía del gobierno, como sucedió en 1919, con la masacre de los sastres en medio de la gripe española, y que salió a manifestar su indignación por la muerte de manifestantes a manos de la policía, como en 1954, cuando la fuerza pública asesinó 3 estudiantes entre el 8 y el 9 de junio, y por lo menos 50 fueron heridos. O como cuando ha abierto fuego de manera indiscriminada contra las manifestaciones, como en el paro de 1977, que dejó más de 500 heridos de fusil en Bogotá y 25 muertos. Un año más tarde, Julio César Turbay llegó a la presidencia y expidió el Estatuto de Seguridad como instrumento de persecución, y durante los siguientes 30 años se produjeron por lo menos 61 masacres en las que estuvo involucrada la fuerza pública. A lo largo de su historia, la Policía Nacional ha jugado un papel preponderante en las guerras civiles de Colombia, incluido el conflicto armado interno. Luego de la década de 1930 y la guerra con Perú, se pasó de la defensa nacional a la seguridad nacional en términos de doctrina militar. Entonces uno encuentra que el traslado de la defensa nacional a la doctrina, en términos de doctrina militar a la seguridad nacional, hizo que se reconfigurara una lógica más interna de designación del enemigo interno, y ese enemigo interno para poder propender a los intereses que efectivamente desde la Guerra Fría se han establecido, y es garantizar que el capitalismo
se desarrolle como con todas las atrocidades que trae, ¿no? Devastaciones ambientales, daño a la vida en cualquiera de sus formas y la explotación extrema. Creo que allí cualquiera que diga, bueno, incluso la reivindicación de derechos humanos en Colombia ha sido taldada de comunista, nada más lejos que ello. Es una reivindicación liberal. Pero claro, como la ultraderecha ha sido la que ha posicionado un discurso de estos, casi que defender derechos humanos es lo que resultaría más a la mano para poder por lo menos evidenciar la situación que se está presentando. La guerra en Colombia que desarrollan las Fuerzas Armadas es sucia, es psicológica, es política. En esa guerra no hay reglas, no hay límites. Y como no hay límites, se le permite al soldado y al policía hacer todo lo que quiera en el campo de batalla o fuera de este. Nosotros fuimos testigos con la recorrida que hicimos por el interior de Colombia de que la desaparición forzada de personas, el peor de todos los delitos, ese que comete un Estado y entonces, como tal, agravia a toda la humanidad. Por eso es un delito de lesa humanidad, es un delito contra todos los seres humanos. La desaparición forzada es uno de los principales elementos que nosotros hemos encontrado acá como delito, más allá de lo repugnante que significa, como una práctica sistemática de la fuerza de seguridad. En ese sentido, Brian era su nombre, que es el primero, creo que fue en el puente Jaramillo, que es el primero en desaparecer porque desaparece el mismo 28 de abril. Lo ven por última vez cuando la policía lo reduce sobre el puente, nunca más se supo de él hasta que 5 días después apareció río arriba. ¿Cómo me explicás que haya podido aparecer río arriba después de haber sido secuestrado, si se quiere, por la policía? Ese es un ejemplo. El otro son los homicidios. Yo te ponía el ejemplo de este chico Quintero, Sebastián Quintero, que fue con la granada, ¿no? Pero después tenés lo de bala de plomo. Tenés los episodios de Cali con el asistente del fiscal que disparó sobre 3 manifestantes. Tenés la situación que atravesó una lideresa de la comunidad NASA, Daniela Sotopito, una chica brillante ella, que estando en Cali, yendo hacia Popayán, son interceptados por un grupo de civiles, que ese es el otro costado, ¿no? Los civiles armados que cuentan con el consentimiento de la policía, porque, oh casualidad, están siempre de la misma línea, y que le disparó a Daniela y no la mató de casualidad. Y en esto de los homicidios, yo quiero hacer notar algo, un problema que yo noto, que me entristece mucho y me preocupa mucho, es que Colombia empezó a naturalizar la muerte. Y es terrible eso. La verdad es que a nosotros y a nosotras lo que nos ha estremecido es encontrarnos con situaciones de violación de los derechos humanos en las protestas que son realmente escalofriantes. En el caso de las mujeres, por ejemplo, no solamente hay violencia física, sino que hay violencia psicológica y hay violencia sexual en las mujeres y las disidencias. Por más que hayan muchas denuncias de carácter nacional e internacional, dudo que vayan a haber investigaciones serias y juiciosas, toda vez que los organismos de control también están manejados por el mismo grupo político que está al frente del gobierno. Y esa es un poco también la posibilidad de seguir actuando de esa manera para que ellos lo sigan haciendo. Las dimensiones de la represión en la actualidad son comprensibles bajo la óptica de una actualización de la doctrina de seguridad nacional. Identificar el movimiento social y comunitario como el nuevo enemigo interno y, en consecuencia, como objetivo militar. Urbanizar el conflicto armado y dar tratamiento bélico a la conflictividad social.
Colombia lleva más de 100 años esperando que el gobierno tome medidas que impidan el asesinato de manifestantes a manos de la policía. ¿Cuándo cesará la horrible noche? El soldado está formado para la guerra. El policía está formado para la paz. Sin embargo, en nuestro país, los dos son formados y adoctrinados para asesinar. Aunque en la Constitución Política de Colombia no esté contemplada la pena de muerte al asesinar, en Colombia algunos militares y algunos policías ejecutan esa orden. Asesina. Yo creo que en ese sentido una policía así, que ve en el otro, en la otra un enemigo, no un ciudadano, una ciudadana que se está manifestando, pues no vamos a llegar a ningún lugar. Aquí la doctrina militar es: señale, criminalice, golpee, capture, hiera, viole, abuse y judicialice. Aquí la nuestra sería como: ame primero y defienda la vida después. Con esos dos principios básicos usted va a entender cómo funciona la primera línea y también va a tomar decisiones acorde a lo que está pasando en el momento. Si usted ama, si usted quiere, si usted defiende la vida y siente al otro como alguien que toca proteger y cuidar, va a entender que hay momentos en que, y muchos de los momentos, casi la mayoría, en los que nosotros no tenemos por qué empezar nada, en los que nosotros no tenemos por qué dejarnos provocar y responder como la policía espera que respondamos, es con toda violencia para ellos justificar su actuar criminal y asesino. Y por una parte, insisto, nos ha sorprendido y nos ha estremecido esa violencia desplegada sobre esos cuerpos jóvenes, pero por otra parte, la valentía, la lucidez, también nos ha despertado enorme admiración y en definitiva una esperanza respecto de que se encamine a un cambio en esta situación tan dramática que hoy está viviendo Colombia. El derribamiento de monumentos a la dominación española, como la estatua de Sebastián de Belalcázar en Popayán y en Cali, la de Cristóbal Colón en Barranquilla y la de Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá, son la imagen más clara de la caída del poder hegemónico. Por eso resultan tan impactantes. Así se expresa la lucha anticolonial, que se descifra en el enjuiciamiento y en el castigo de los pueblos a sus opresores, en la disputa cultural histórica por los lugares de memoria, las conmemoraciones, los emblemas y las narrativas del pasado. Es la profanación y el sacrilegio en contra de la arquitectura del poder. Este CAI está en medio de lo que se conocía como el punto de resistencia Paso del Aguante, Paso de Comercio, Paso del Aguante posteriormente. En medio de esos enfrentamientos, los manifestantes pues, sacaron del CAI a los policías ya no podían, ya no estuvieron más acá. Ese CAI estuvo abandonado. Hay otros CAIs, no todos, pero hay otros CAIs en Cali que sí son bibliotecas comunitarias que están siendo resignificados, que esta es la idea de este espacio, una resignificación de lugar, de espacios, en un contexto de que un CAI de policía en medio de unidades, como pueden ver atrás, es una estructura de guerra, porque tiene puertas blindadas, vidrios blindados, muros gruesos, tiene garitas, es una estructura de guerra en un lugar de comunas, y de hecho el lugar era bastante inseguro en las noches. Entonces, ¿qué significaba esto? Es que también las formas de expresión de la protesta han variado en mucho, y las expresiones artísticas, culturales, ya ni siquiera hay que
no sé, programarlas con antelación, fluyen, como que brotaran, y eso es parte de la misma composición de quienes se manifiestan, de quienes conforman las movilizaciones. Y entonces uno encuentra en medio de las marchas, de los puntos de concentración, un montón de artistas. Construir monumentos a la resistencia popular, pintar murales con los rostros de los caídos en esta lucha, componer canciones de la dignidad, rebautizar y resignificar lugares y fechas, transformar centros de policías en bibliotecas comunitarias, combatir las balas con arte y cultura, son signos que anuncian el nacimiento de un nuevo país. Uno encuentra en Puerto Resistencia todos los significados que hay contenidos en el monumento. Uno dice, aquí no hay que estudiar de semiótica un doctorado, aquí esta gente nos está dando toda una cátedra importante de cómo simbolizar sus expresiones. Y bueno, algo que tal vez estamos dando por obvio ahora que conversamos, y es cómo Cali, como todos los puntos y como toda ciudad, tiene puntos reconocidos, ¿no? Con un nombre simbólico por alguna anécdota histórica o por alguna tradición que se mantuvo. El puente de los 1000 días, cuando yo llego a Cali me dicen, no, es que tardaron 1000 días haciéndolo. Pues el puente de los 1000 días ya no es, fue demolido hace tal vez una década atrás, una década y media, y fue construido el puente actual que se tiene. Pero como ese punto ya no se llama puente de los 1000 días, sino puente de las 1000 luchas, y eso cómo lo expresamos para que la comunidad lo asuma. Puerto Rellena, ya no es Puerto Rellena, es Puerto Resistencia. El paso del aguante, la portada, la libertad. Bueno, en fin, la palabra dignidad, la palabra resistencia, la palabra aguante, la palabra libertad, soberanía, son palabras que se repiten en todos estos puntos de una manera como que rebautizarlos, ¿no? Y eso pareciera de alguna forma, me acuerdo un poco de los revolucionarios franceses en 1789 o de los mismos rusos en 1917, la plena conciencia de estar marcando la historia, ¿no? La plena conciencia de renombrar el espacio y por qué no el tiempo a propósito de las búsquedas que tenían, y eso me parece que es muy simbólico. Estamos cansados de las injusticias en Colombia y este fue un estallido social que se dio a causa de todas las injusticias, de los líderes sociales, de las personas desaparecidas, de los niños que se le roban la plata a los comedores infantiles de los colegios, por los niños de Guajira, o sea, son muchas cosas. Entonces, que nazca ese sentido de empatía en las personas y puedan entender de que el privilegio que puedan tener no puede nublar esa empatía de sentir, y las personas tienen necesidades y todo el mundo tiene el derecho de querer salir adelante y poder salir adelante y tener una vida digna. Y eso es lo que muchas personas están luchando ahora, tener una vida digna. Yo creo que lo que queda hacia adelante en términos de la movilización y el tratamiento que le ha dado el Estado es seguir insistiendo. O sea, creo que lo peor que podría hacerse es, después de tanto esfuerzo, tanto dolor, pero también tanta esperanza manifestada en las calles, es como que borrón y cuenta nueva, como que volvamos a lo que llaman algunos normalidad. Nada volverá a ser igual porque se empieza a ver el resplandor del poder cuando el pueblo lo toma en sus manos y se prepara para gobernar. En todos los barrios, veredas, lomas, ríos y puntos de resistencia del país se construyen relaciones que hacen de la protesta una acción solidaria y de larga duración. Y la primera línea no es solo un avance organizativo popular, es un triunfo ideológico que revitaliza la acción de calle, que la dota de nuevos sentidos y prácticas de defensa, y que logra romper definitivamente con el miedo. Un movimiento revolucionario se organiza desde asambleas populares, se moviliza, se expresa y avanza para fortalecer la lucha con el cambio social. Una nueva Colombia ha nacido de las barricadas. Por nuestros muertos y un minuto de silencio, toda una vida de combate. ¡Hasta pronto! ¡Hasta siempre!